Buenas noches para todos, mi nombre es Ludy Caterine López Ardila, estudiante del programa de Psicología. En esta ocasión estoy haciendo este video para la clase de Fundamentos y Generalidades de Investigación. Estoy realizando la actividad de la fase 5, propuesta final, que trata de desarrollar un video para explicar de manera clara la deserción estudiantil en la educación superior, porque es una problemática que se debería abordar, y la relación entre la problemática abordada anteriormente desde la formulación en la fase 3, que es la creación del problema. Entonces, voy a comenzar a explicar por qué la deserción estudiantil en la educación superior es una problemática que se debería abordar. Entonces, fieles a la convicción de que la educación es uno de los instrumentos más importantes con los que puede aportar un país para asegurar su desarrollo humano y social, durante los últimos años nos hemos comprometido con el impulso de una revolución educativa que transforme, organice y articule el sistema en todos sus niveles con ganas de garantizar una educación de calidad y respondiendo a las expectativas de los colombianos frente a los desafíos del mundo contemporáneo. Así, desde el Ministerio de Educación Nacional se impulsa la discusión nacional de posibilitar la construcción de un proyecto educativo coherente con las exigencias que le impone una sociedad, especialmente la sociedad que labora y la sociedad productiva. En este sentido, los logros más significativos de los últimos 8 años se han venido presentando en oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes colombianos. Gracias al esfuerzo y dinamismo de las instituciones de educación superior, se ha logrado alcanzar una cobertura del 35.5%, es una tasa que supera el promedio latinoamericano. Sin embargo, la magnitud de la deserción estudiantil en Colombia constituye un reto para el sistema de la educación superior para los próximos años. El país ya inició proceso en el 2004 y 2008. La deserción estudiantil, medida como un promedio de la tasa registrada por cohorte de ingreso, disminuyó de 48.4% en 2004 a 44.9% en 2008 y registra una tasa inferior al promedio latinoamericano, 55% en 2006. Según la metodología establecida por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Por eso es prioritario fortalecer las acciones, encontrar nuevas alternativas y acelerar el proceso para disminuir esta tasa. La meta que se ha fijado como país para disminuirla era del 40% y desde el año 2010 y al 25% hasta el año 2019. Eso lo contempla el documento de Visión Colombia del Centenario de 2019. Pero los recientes resultados del seguimiento de la deserción estudiantil en educación superior demuestran que el principal factor determinante del abandono de estudios en Colombia se sitúa en la dimensión académica, que está asociado al capital de la cultura y al capital académico con el que ingresan los estudiantes a la educación superior. Los factores financieros y socioeconómicos están a continuación seguidos por las institucionales y los de orientación vocacional y profesional. Para intervenir adecuadamente este fenómeno es fundamental el seguimiento sistemático de la deserción estudiantil, o sea, por medio de cifras, y así lograr establecer cuántos jóvenes son los que se retiran diaria, mensual y anualmente, así como su estudio desde varias unidades, dimensiones o perspectivas de la institución de educación superior, programa académico y principalmente el estudiante, ya que esos análisis nos permiten identificar con precisión las oportunidades, los factores que serán decisivos para el abandono de estudios y sobre los cuales se puede intervenir, logrando por consiguiente lograr pertenencia e impacto sobre los recursos de los jóvenes. Por ello, el Ministerio de la Educación Nacional promueve el estudio, diseño y consolidación
a partir de la disminución de la deserción estudiantil superior, observando el seguimiento de los factores determinantes de esta problemática, tanto desde una perspectiva institucional como individual en relación con cada estudiante del sistema de educación superior. Definitivamente es el estudiante en quien se basan los diferentes factores y problemáticas asociadas a la deserción, así como la decisión de mantenerse o abandonar los estudios. Abordando ya para la finalización, ¿cuál es la relación entre la problemática anteriormente abordada y su pregunta de investigación formulada en la fase 3? Mi pregunta formulada en la fase 3 fue: ¿por qué los factores psicosociales, emocionales y culturales causan la deserción en estudiantes de universidades públicas de Bogotá y son seducidos por el consumo de sustancias psicoactivas? Entonces, eh, se deseaba descubrir si los factores sociales, emocionales, culturales afectan la deserción en la educación superior y son inducidos al consumo de sustancias psicoactivas. Específicamente se requería reducir el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes, aumentar el deseo en los jóvenes de estudiar y prepararse y descubrir cómo la afectación de factores psicosociales los pueden intervenir de manera emocional. Se descubrió que en la deserción estudiantil existen dos enormes problemas que se deben investigar, y es por qué existe en el proceso educativo y por qué esta decisión los conduce al consumo de alucinógenos. Es vital reconocer los factores que afectan y desde el campo investigativo descubrirlos y retenerlos. Actualmente incrementa la cantidad de estudiantes que se unen inmersos en adicciones, generando problemáticas. Se pretendía analizar por un lado la deserción de estudiantes y por otro cuáles son los factores que afectan psicológicamente, emocional y culturalmente a los jóvenes para decidir el consumo de sustancias y alejarse de la educación superior. Y se esperaba obtener un enorme beneficio social por medio de la investigación, comprendiendo que incita a esta parte de la población de las universidades públicas a actuar irracionalmente y encontrar refugio en otras acciones. Según el estudio que se realizó, específicamente se buscaba reducir los factores emocionales y sociales de los consumos y descubrir por qué existía la deserción estudiantil en la educación superior y por qué era una temática que se debía abordar.